¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente los saluda su profesor Percy Fernández Caico y el día de hoy vamos a desarrollar nuestra quinta sesión. Como ustedes pueden ver en el título, vamos a continuar con el tema que vimos la semana pasada, redacción de un párrafo, esquema numérico. Si bien es cierto, en la sesión anterior, en la cuarta, vimos cómo se elaboraba un esquema numérico. Nosotros también lo podemos llamar esquema de ideas. Y el día de hoy vamos a aterrizar esas ideas. Es decir, vamos a llevar nuestro esquema de ideas, nuestro esquema numérico, a la redacción de un párrafo. Entonces, aquí, y esto es algo que hemos visto en las semanas anteriores y por supuesto en la sesión cuarta, aquí tenemos este cuadrito que se te hace bastante familiar, ¿no es cierto? Claro, porque en la clase anterior ya lo hemos visto. Aquí tenemos, este es un párrafo, este es el esquema que debe tener un párrafo al momento de escribirse. Es decir, debe tener una idea principal, debe tener dos ideas secundarias, una y dos, y cada idea secundaria debe tener sus ideas terciarias, así como lo vemos. Y en este lado también es algo que has visto, eh, es básicamente lo mismo, solamente que aquí ya hemos colocado las frases nominales. ¿Te acuerdas? Que deben ser cortas, deben ser precisas, deben ser claras, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestra idea principal, las ideas secundarias, aquí en color azul, tal cual está en este esquema de ideas, y aquí tenemos, ¿no? Nuestras ideas terciarias. ¿Ven? Aquí, listo. Esto debe ser llevado, pues, ¿no? Ya a la escritura. Entonces, con este insumo, con este esquema de ideas, con este esquema de ideas, que es lo mismo, ya, si ya tenemos estructurado nuestro esquema de ideas, ya podemos realizar nuestro párrafo. Ya podemos escribir. ¿Bien? Porque tú tienes que recordar que para hablar tenemos que organizar las ideas y para escribir es el mismo proceso, pero ciertamente es un poco más complejo. Tú que ya te has aventurado a escribir algo en algunas actividades, en unas tareas, te habrás podido dar cuenta que al momento de escribir, ¿no es cierto?, nos cuesta un poquito más. Y nos cuesta precisamente porque tenemos que organizar estas ideas. Bien, entonces vamos a conocer ahora qué es un párrafo. Fíjense chicos, el párrafo. Ya nosotros conocemos por algunos conocimientos previos qué es un párrafo. Y aquí vamos a leer dos definiciones. El primero dice lo siguiente. El párrafo es un conjunto de proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Aquí está. Son las oraciones. En otras palabras, son ideas. Bien, el párrafo es un conjunto de proposiciones u oraciones conectados entre sí. Es decir, son oraciones, ¿no es cierto?, que están enlazadas, ¿no? Que desarrollan una idea central y que a la vez responden a un eje temático. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente, chicos. Un párrafo, ¿no es cierto?, debe tener un eje temático. Esto quiere decir que en un párrafo no pueden haber dos ejes temáticos. Si yo me pongo a escribir acerca de el pandillaje en San Juan de Lurigancho, ¿no? Me pongo a escribir, ¿no? El pandillaje en San Juan de Lurigancho se originó en los años 90 porque en esa década triste el país vivía una tremenda crisis. Si yo comienzo así, hablando del pandillaje, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea el pandillaje. Como por ejemplo, yo no puedo hablar acerca de el divorcio. Yo no puedo hablar acerca de la farándula. No tendría sentido. Bien, cuando uno construye un párrafo, debe tener en cuenta lo siguiente, que debe mantener el eje temático. Seguimos. El párrafo es cada una de las unidades temáticas que conforman un texto. Las ideas que integran un párrafo están separadas por un punto seguido y al final del párrafo se coloca un punto y aparte. Bien, entonces aquí en este párrafo que acabo de mencionar,
¿Cuántas ideas existen? Fíjense, si nos dicen que en un párrafo las ideas están separadas por puntos. Si aquí nos fijamos, ¿no? Un párrafo es cada una de las unidades temáticas que conforman un texto. Hasta aquí hay un punto. Eso quiere decir que hay una idea. Y luego, a partir de este punto, se genera otra idea, pero que está enlazada. Bien, seguimos. Para la construcción de un párrafo, chicos, debemos tener en cuenta qué elementos tiene, con qué elementos cuenta. Y como ustedes podrán observar aquí en la pantalla, tenemos los siguientes elementos. Elementos que por supuesto ya conocemos. ¿Cuáles son estos? La idea principal, la idea secundaria y las ideas terciarias. Solamente para recordar un poco. ¿Qué es una idea principal? Básico, ¿no? Es la idea que expresa una información básica para el desarrollo del párrafo, pues anuncia el tema. Entonces, no nos olvidemos de lo que es una idea principal, ¿no? Es esta idea que anuncia, pues, ¿no? El tema. ¿Y qué es una idea secundaria? Aquí lo tenemos, ¿no? Expresa un aspecto derivado de la idea principal, ¿no? Corrobora lo que nos dice la idea principal. Y finalmente, las ideas terciarias, estas nos sirven para desarrollar las ideas secundarias mediante aclaraciones y ejemplos. Ojo, las ideas terciarias son aclaraciones y ejemplos. Ahora sí, tenemos que también tener en cuenta qué características presenta un párrafo. Las características son las siguientes, chicos. Presenta unidad, cohesión, claridad, coherencia. ¿Qué es la unidad? Todas las ideas u oraciones que presenta el párrafo deben desarrollar el mismo tema. Ya lo hablamos, ¿no es cierto? No puede hablar de otros temas, solo en un párrafo hablamos de un tema, nada más. La cohesión. ¿Qué es la cohesión, chicos? Son las ideas u oraciones en el párrafo, ¿no? Estas deben estar unidas o enlazadas entre sí. Ojo, la cohesión, en la cohesión, el párrafo, ¿no es cierto? Tiene cohesión cuando las ideas u oraciones en el párrafo del cual venimos hablando deben estar unidas o enlazadas entre sí. ¿Cómo se enlazan? A través de conectores. Pero, sin embargo, no obstante, ¿no es cierto? Y también de referentes, que nosotros pues no los llamamos comúnmente también marcadores del discurso. El párrafo tiene que ser claro, las palabras deben ser precisas y las oraciones deben estar estructuradas correctamente. ¿Y cómo se estructura correctamente un párrafo? A través de la conjugación verbal y también a través de la concordancia. Yo no puedo decir, ¿no?, tan ligeramente la siguiente expresión. Dame el mano para saludarte. Está mal, ¿no es cierto? La expresión correcta sería dame la mano para saludarte. Bien, el párrafo también tiene coherencia, ¿ya? Porque las ideas en el párrafo deben tener sentido lógico, es decir, tienen que ser comprensibles para el lector. Nosotros no podemos escribir en un párrafo eh, un texto que esté desordenado. Tiene que ser lo más claro posible para que el lector pueda apreciar lo que uno escribe. ¿Cómo redactar un párrafo? Para redactar un párrafo es necesario tener en cuenta el esquema numérico para ordenar las ideas. ¿Qué es el esquema numérico? Es el esquema de ideas. Aquí está. El esquema, fíjate que aquí está la idea principal, las ideas secundarias y las ideas terciarias, cosa que nosotros ya conocemos. Aquí dice la idea principal lo siguiente: influencia del consumo de drogas ilegales. Y tenemos como idea secundaria primera, problemas en la salud, y esta idea secundaria tiene sus ideas terciarias, sus aclaraciones, sus ejemplos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas? Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. La primera idea terciaria es
Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas. Y la segunda idea terciaria es alto costo para la salud pública. Aquí tenemos nuestra segunda idea secundaria, que es, dice lo siguiente, aislamiento de su entorno social. Y esta tiene como ideas terciarias las siguientes dos ideas, satisfacción de conducta viciosa y dolor de los familiares. Es decir, este es el esqueleto, nuestro esquema con frases nominales que nosotros debemos desarrollar. Bien, y aquí está el desarrollo. Este es el párrafo. Y fíjense ustedes, se van a guiar por los colores, el rojo, ¿no es cierto?, para la idea principal, el azul para las ideas secundarias y lo que está en negrita, ¿no es cierto?, lo que está en negrito son nuestras ideas terciarias. Entonces yo voy a proceder a leer el párrafo. Dice lo siguiente, fíjense lo que dice acá en el esquema, influencia del consumo de drogas ilegales. Vayamos al texto, dice lo siguiente, fíjense, el consumo de drogas ilegales, ya está diciendo lo mismo, ¿no es cierto?, influye de manera negativa en la vida de las personas, tanto jóvenes como adultas. Aquí está mi idea principal. Ahora viene mi primera idea secundaria. ¿Cuál es esta? En primer lugar, los consumidores pueden presentar múltiples problemas en su salud. Aquí está, problemas en la salud. Ahora, aquí vienen mis ideas terciarias. Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y alto costo para la salud pública. Seguimos. Aquí. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, National Institute on Drug Abuse, NIDA, en sus siglas norteamericanas, ¿no?, las personas adictas a menudo adquieren uno o más problemas de salud relacionados con las drogas. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo, ¿no es cierto? Pueden sufrir enfermedades pulmonares o cardíacas, embolia, cáncer o problemas de salud mental. Asimismo, este es un marcador del discurso, es un conector, como ustedes pueden observar. Esto representa un alto costo para la salud pública, ya que el Estado muchas veces tiene que lidiar con dichas enfermedades y costear su tratamiento. ¿Cuáles son en este texto, en estas líneas que están negras, ¿no es cierto?, en color negro, cuáles son las ideas secundarias? Las siguientes. Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas y alto costo para la salud pública. Aquí recién viene nuestra segunda idea secundaria. ¿Cuál es esta? Dice lo siguiente. En segundo lugar, estos individuos tienden a aislarse de su entorno social. Fíjense acá. Aquí en el esquema dice aislamiento de su entorno social. ¿Se dan cuenta ya para qué nos sirve el esquema de ideas? Por supuesto, nos sirve para tener estructurado, organizado nuestro párrafo. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de redactar uno. Entonces, si ya mencioné mi segunda idea secundaria, lo lógico es que vengan las aclaraciones y los ejemplos. En pocas palabras, vienen mis ideas terciarias, ¿no es cierto? Aquí, volvemos aquí a la segunda idea secundaria. En segundo lugar, estos individuos tienden a aislarse de su entorno social. En otras palabras, fíjense aquí, aquí hay otro conector. La adicción a estas sustancias ilegales los termina dominando y su vida gira en relación a dar satisfacción a su conducta viciosa. Fíjense acá, satisfacción a su conducta viciosa. ¿Qué es lo que dice aquí? Nuestra primera idea terciaria, satisfacción de conducta viciosa. Por lo que les resulta, estamos continuando, fíjense en el marcador, por lo que les resulta complicado mantener relaciones sociales y de amistad. Incluso esto que nosotros vemos resaltados, estos términos resaltados en negrita, son conectores lógicos, ¿ya? Son marcadores del discurso. Incluso en esta etapa no solo se degrada la vida del consumidor, sino
de la familia que sufre. Al tomar conciencia de la degeneración física, aquí estamos, degeneración física y psicológica, de la que el adicto empieza a experimentar. Al respecto, aquí hay otro marcador del discurso, otro conector, el doctor Lenin Torres García, en el Consejo Nacional contra las Adicciones de México, sostuvo que la recuperación de la familia del adicto es necesaria para poder sanar de manera integral todo el daño producido por la drogodependencia. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto? Aquí, en estas líneas tenemos nuestras dos ideas secundarias. Pero profesor, ¿dónde dice el dolor de los familiares? Fíjese aquí, a partir de incluso, ¿no? En esta etapa no solo se degrada la vida del consumidor, sino de la familia que sufre al tomar conciencia de la degeneración física y psicológica de la que el adicto empieza a experimentar. Esta es tercera, nuestra segunda idea terciaria. ¿Ven? Aquí habla acerca del dolor de los familiares, el dolor de la familia. Entonces, aquí ya nosotros nos podemos dar cuenta que el esquema de ideas, el esquema numérico, nos ayuda a organizar perfectamente un párrafo. Y un párrafo debe estar compuesto, como ustedes pueden visualizar en su pantalla, de la idea principal, dos ideas secundarias y también sus ideas terciarias. Bien, entonces, ojo con esto, mucha atención. Aquí ustedes van a tener su tarea. Esto les va a aparecer en el SEA web y ustedes van a tener que redactar un pequeño texto con esta idea principal, limpieza pública también en salud pública, con esta idea secundaria, deficiencia de la higiene pública. Estas son las ideas terciarias que van a tener que desarrollar, tal cual lo hemos visto en la lámina anterior. De aquí hay otra idea secundaria, desinformación de la población. Y como ideas terciarias tenemos la falta de educación y cultura nos hace inconscientes y finalmente el distrito marginado. Bien chicos, entonces ustedes van a tener que desarrollar un párrafo con este esquema de ideas que ya lo tienen aquí. Bien chicos, espero que se sigan cuidando, consérvense muy bien y nos vemos en la siguiente sesión. Chau, chau.